Bueno, bienvenidos a este curso. El nombre mío es John Jairo Zuleta Tobón. Yo soy ginecólogo y obstetra de la Universidad de Antioquia y magíster en epidemiología. Vamos a trabajar en esta actividad los tipos de investigación epidemiológica. Bueno, entonces pudiéramos decir que a modo general, grande, macro, existen dos paradigmas grandes en investigación. Uno, investigación cuantitativa, con lo que busca es buscar la verdad con modelos matemáticos, cuantificando y aplicando una serie de pruebas estadísticas, asociaciones para intentar aproximarnos a una verdad. Y otra rama grande que es la investigación cualitativa, en la cual no existen los números, lo que pretende este tipo de investigación es comprender los fenómenos. Eh, Profundiza en las realidades, es un modelo de investigación que tiene su importancia dentro de la medicina, que tiene su papel en ella, pero al estar nosotros en este curso, vamos a hacer énfasis exclusivamente es en la investigación cuantitativa. Y el objetivo es que plantear unos elementos de cómo lograr identificar los diferentes modelos de investigación cuantitativa más frecuentemente utilizados en áreas de la salud. Cuando estamos hablando entonces de cuantitativo, siempre vamos a estar mirando números, buscando asociaciones entre los números, relaciones entre los números, diferencias entre los números y evaluando qué tanto esos datos que encontramos en nuestra investigación son explicados o no explicados por el azar o son explicados por alternativas diferentes a las que plantea el investigador. Cuando nos enfrentamos a una investigación y queremos saber qué tipo de ella fue la que utilizaron los autores, pudiéramos partir de diferentes formas, pero una fácil, una que nos ayuda bastante es esta. La primera pregunta es, ¿el investigador asignó las exposiciones? Cuando estamos hablando de exposiciones nos referimos a factores de riesgo, nos referimos a medicamentos, podemos referirnos a pruebas diagnósticas. Es un nombre genérico para los factores de exposición que se evalúan según el tipo de investigación. Y allí existen dos posibilidades. Uno, que ese investigador las haya asignado él para dar cuenta de la investigación. Pudiera suceder que el investigador sea quien inicie una intervención, pero no la hace en el campo de la investigación, sino que la hace en su rutina diaria. Acá lo que tenemos que evaluar es si esa exposición fue asignada por el investigador dentro del contexto de un estudio, y en ese caso estamos hablando de los estudios experimentales. La segunda alternativa es que ese investigador no haya asignado esas exposiciones, sino que él las esté evaluando a partir de lo que ya ha sucedido en la vida diaria o que hayan incluso sucedido dentro de su propia consulta, pero tomando conductas directas con un paciente, no para dar cuenta de unos objetivos de investigación. Por ejemplo, tenemos un cirujano, si un cirujano quiere evaluar los riesgos, los beneficios de una laparoscopia comparado contra una laparotomía, si él lo está haciendo en una investigación, él no va a ser con su criterio clínico quien va a decidir a cuál de los dos grupos va a ir el siguiente sujeto. Si él eso lo deja para que sea repartido por el azar, por un computador, por una lista de números aleatorios, está en el estudio experimental. Pero ese mismo cirujano pudiera estar evaluando las diferencias entre la laparoscopia y la laparotomía a partir de las historias clínicas que él mismo ha tenido en su consulta, en su práctica, que en su momento cuando tomó la decisión de cuál técnica iba a utilizar con ese sujeto, no fue por azar, no fue por la investigación, sino que él lo tomó con criterios clínicos. En ese caso estamos hablando de estudios observacionales. ¿Por qué? Porque el investigador lo que está haciendo en este caso es ver lo que ya ha sucedido e ir a buscar explicaciones. Si estamos ante un experimento, la siguiente pregunta es, ¿esa asignación fue aleatoria? ¿Fue generada por un computador?
o no fue generada aleatoria. Si esa asignación fue aleatoria, estamos hablando del clásico ensayo clínico controlado. Si esa asignación no se hizo por azar, estamos hablando entonces de ensayos clínicos no aleatorios. Un ejemplo de este último caso, en un hospital. En un hospital se viene trabajando con determinada rutina y en algún momento del tiempo aparece una nueva guía, aparece una guía, por ejemplo, para el manejo de higiene de manos. En ese caso hubo una intervención, pero podemos ver que no fue aleatoria, simplemente llegó en el tiempo. En ese caso vamos a tener cómo eran las infecciones antes de ese protocolo de higiene de manos, cómo fue después. Estamos hablando de un estudio experimental, pero sin asignación aleatoria, es un ensayo clínico no aleatorio, en algunas ocasiones denominado cuasi experimental. Por la vía de los estudios observacionales, entonces igualmente existen alternativas. Cuando estamos ante el informe de la investigación, como lectores nos debemos preguntar, ¿hubo un grupo de control en esta investigación? Y si existe el grupo de comparación, estamos hablando de un estudio observacional analítico. Si no hubo grupo de control en esa investigación, es uno solo, es cuando estamos enfrente de los estudios descriptivos. Vamos, continuemos por la línea de los analíticos. Ya dijimos cómo los identificamos cuando el investigador está comparando dos grupos. Y allí existen varias alternativas para él enfrentar ese problema de investigación y lo primero que nos preguntamos es la dirección que existe entre la exposición y el resultado. Nos preguntamos si el investigador lo primero que capturó en su investigación fue la exposición y él sigue esos pacientes en el tiempo para ver si desarrollan un desenlace o no. Entonces estamos hablando de un estudio de cohortes. Por ejemplo, pudiéramos tener hoy una cohorte de mujeres que estén recibiendo en su vida real, unas están recibiendo anticonceptivos, otras no, se siguen durante bastante tiempo para ver cuáles desarrollan cáncer de mama, cuáles no, para comparar si las que habían recibido anticonceptivos orales tienen más riesgo de cáncer de mama o no. Ese es un estudio de cohorte en el sentido de que primero se evaluó la exposición y luego el resultado. Tenemos una alternativa que intenta hacer algo similar, pero la secuencia es diferente. Parte del resultado ya conoce cuáles son los resultados y se devuelve en el tiempo para definir si estuvieron expuestas o no expuestas. En el ejemplo que he propuesto de cáncer de mama, entonces acá sería, se eligen unas mujeres con cáncer de mama, se eligen unas mujeres sin cáncer de mama y se empieza a buscar en la historia clínica o por interrogatorio a ver años antes a qué estuvieron expuestas o no expuestas y ahí es donde se configura el estudio que conocemos como casos y controles. La última alternativa de estos estudios analíticos es que en el mismo momento del tiempo se evalúen la presencia tanto del resultado como de la exposición. En el ejemplo de cáncer de mama sería encontrar las que tienen hoy cáncer de mama, las que no, y preguntarles si hoy están usando o no están usando anticoncepción. Podrán ustedes de una vez intuir que esto no es lo más adecuado cuando estamos buscando causalidad y este es el estudio que se llama de corte transversal. Esta denominación genera a veces confusiones porque diferentes autores lo denominan de diferentes maneras. Uno lo llaman simplemente corte, sin esa H, sin esa otra O. Otros lo denominan corte transversal, en inglés el cross-sectional y posiblemente en muchas oportunidades va a ser más fácil identificarlo con ese anglicismo de cross-sectional para no entrar en confusión con uno que veremos enseguida. Entonces ahí tendríamos los clásicos modelos analíticos para buscar asociaciones causales en epidemiología, dependiendo de esa dirección de la relación entre exposición y desenlace. Hay que aclarar, dentro de estos
hay variantes, hay modelos híbridos, pero para estos pasos preliminares que estamos dando, simplemente los mencionamos. Puede existir lo que se llama un casos y controles anidado dentro de una cohorte, es decir, nos está mezclando los beneficios de caso y control con los grandes beneficios que tiene una cohorte. Tenemos estudios que se llaman estudios de caso control, tenemos estudios de caso cohorte, que son variantes de estos iniciales. Habíamos entonces empezado en los estudios observacionales preguntando si existía grupo de comparación y no. Cuando hay grupo de comparación estamos hablando de estudios analíticos. Cuando estamos hablando de estudios sin grupo de comparación, donde solamente se está evaluando un grupo, entonces nos referimos a los estudios descriptivos. Y en ese de estudios descriptivos lo que nos tenemos que preguntar es cuántas observaciones hubo de ese grupo en el tiempo. Y podemos tener una sola observación. Entonces estamos hablando de los estudios transversales. El ejemplo más común de un estudio transversal son los censos, donde a la población se le evalúa una sola vez y ese día se le pregunta por sus ingresos económicos, por su trabajo, por sus hábitos. Habrá ocasiones donde tenemos dos o más observaciones en el tiempo y esos son los que se llaman estudios longitudinales. Tienen cierta similitud con el estudio de cohorte. El estudio de cohorte también tiene evaluaciones en el tiempo. La diferencia es que cuando estamos hablando de estudios de cohorte, tenemos dos grupos, uno que está expuesto, otro que no está expuesto. En cambio, cuando estamos hablando en los descriptivos, es una única cohorte que se evalúa varias veces en el tiempo. Estos longitudinales también tienen una subdivisión y lo que nos preguntamos es, cuando el investigador llegó a iniciar esa investigación, ya los eventos se habían presentado, ya los desenlaces estaban y pudiera suceder que no hayan sucedido, entonces él va a empezar a seguir esa cohorte a ver qué pasa en el tiempo y ahí es donde estamos hablando de un estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo. Pero si cuando el investigador llega los eventos de interés ya habían sucedido, estamos hablando de un estudio muy frecuente que es el estudio retrospectivo. ¿De qué va a depender de que un investigador elija uno u otro de estos modelos de investigación? Depende exclusivamente de la pregunta. Cuál sea la pregunta de investigación es lo que lo va a llevar a elegir cuál es el tipo de investigación más adecuado, más válido, con menos sesgos para poder dar respuesta. Vamos a dar unos detalles, una ampliación de algunos de estos modelos. Y entonces empezamos, pudiéramos decir que todos los estudios intentan sacar conclusiones para toda una población, para un grupo grande, amplio de pacientes, pero siempre será imposible evaluar a todos los pacientes. Es imposible estudiar a todos los pacientes con lupus del mundo, a todos los pacientes con lupus de Colombia, a todos los pacientes con lupus de Medellín. Entonces, en general, los estudios seleccionan una muestra. Esa muestra es un subgrupo de esa población grande que se intenta que sea lo más representativo posible de todo el universo de sujetos. Acá entonces vamos a empezar con un estudio que es el ensayo clínico controlado. El ensayo clínico controlado es el estudio por naturaleza para confirmar que efectivamente existe una causalidad a partir de un factor. Por cuestiones éticas, este tipo de investigación aplica principalmente es cuando vamos a buscar beneficios en las personas, cuando vamos a buscar un efecto benéfico, como sería, por ejemplo, con los tratamientos, con los fármacos, con las intervenciones. Entonces, en el ensayo clínico controlado, esa muestra representativa de sujetos se va a repartir en dos grupos por efecto del azar. Puede ser una moneda, un dado, un computador, múltiples estrategias que van a llevar a que armemos dos grupos. Unos van a estar expuestos y otros van a estar no expuestos a esa intervención. En este
Ejemplo, pudiera ser un medicamento. Entonces, un grupo recibe un medicamento, el otro grupo, por azar, no recibe medicamento, sino que recibe un placebo. Esos dos grupos se van a seguir en el tiempo a buscar un desenlace. Entonces, por ejemplo, si lo que estoy buscando es quitar un dolor, pues yo voy a seguir a esos pacientes durante corto tiempo después de darle o el medicamento o el placebo para ver cuáles se alivian de su dolor. Pero si lo que estoy es en un estudio que evalúa antihipertensivos para disminuir la incidencia de infarto de miocardio, ya ese estudio no va a ser de unos pocos días, sino que se va a demorar muchos años el seguimiento. Para disminuir la probabilidad de que unos factores externos sean los que terminen explicando la relación final entre el medicamento y el placebo, cuando estamos en un ensayo clínico, el seguimiento se hace con una estrategia que se llama enmascaramiento o cegamiento. ¿Eso qué significa? Que ni el investigador, ni los sujetos de investigación, ni quienes analicen los datos deberían conocer en qué grupo quedó el paciente, el sujeto que están siguiendo. Que el día que ellos estén atendiendo dentro de la investigación a un sujeto, no sepan si él está recibiendo placebo o está recibiendo medicamento. ¿Para qué? Para que el investigador no subjetivamente o incluso voluntario no intente modificar las condiciones de los pacientes al intentar favorecer uno u otro grupo. Hay que aclarar, esta estrategia de cegamiento y enmascaramiento no se puede aplicar en todos los estudios. Por ejemplo, en el que les pongo al inicio, si voy a comparar la laparoscopia o la laparotomía, es innegable que todos los que participan en la investigación van a saber en qué grupo está. Pero en la medida de lo posible, con medicamentos sí está ese cegamiento. Por último, entonces lo que miramos es qué está sucediendo con el desenlace en el grupo que recibió el tratamiento activo, el placebo. Entonces vemos que hay una diferencia. La diferencia en esos subgrupos al final en el desenlace está explicada por haber recibido el medicamento. Entonces, los estudios experimentales como tal son los únicos que en la epidemiología pueden confirmar la causalidad. ¿Por qué? Porque con esa estrategia de hacerlo al azar, hacerlo ciego, se controlan todos los otros factores que pudieran estar influyendo. No vamos a profundizar acá porque está planeado dentro de estos mismos cursos dedicarle un tiempo a los ensayos clínicos debido a la importancia que ellos tienen dentro de la medicina. Es la única forma que existe hoy de evitar sesgos de selección y de confusión. Sesgos de selección, ¿qué son? Son aquellos casos donde uno voluntariamente pudiera elegir los pacientes que tienen mejor pronóstico, asignárselos a la intervención que más le gusta a uno y dejarle los pacientes más complicaditos a la otra, a la comparación, para poder al final confirmar lo que uno quiere. Y los sesgos de confusión es cuando hay una característica adicional que es la que explica el resultado final. Igualmente habrá oportunidad de trabajar este concepto de confusión en otra actividad. ¿Qué limitaciones tienen los ensayos clínicos? Primero, validez externa. Estos estudios se hacen con médicos muy especializados, con pacientes altamente seleccionados, en hospitales muy buenos, donde todo está controlado, todo es muy bueno. Entonces, cuando vamos a replicar sus resultados en la vida real, puede que estemos en un hospital no tan bueno, nosotros no seamos tan buenos como médicos, no tengamos todas las condiciones que se dio allí. Los costos generalmente son bastante costosos por lo que implica el tamaño de muestra, las intervenciones y todos los controles. Limitación es que se hacen voluntarios y se sabe que el voluntario de un estudio es una persona bien diferente a quien no es voluntario. Y siempre tendremos que respetar los aspectos éticos donde por encima del conocimiento científico está el respeto al ser humano y algunos de estos ensayos clínicos no se pudieran hacer porque se considerarían antiéticos. Vamos a ver un segundo modelo de investigación analítica que buscamos lo mismo. Buscamos una asociación entre un factor y un desenlace. Partimos lo mismo, tenemos una población, una muestra de ella y los vamos a seguir en el tiempo. Y unas personas de manera natural se van a exponer y otras de manera natural
no se van a exponer al factor que yo quiero estudiar. Por ejemplo, quisiéramos estudiar el efecto de una exposición a los rayos de la fotocopiadora sobre una gestación. Es imposible, es antiético que yo por azar arme dos grupos, a unas mujeres las exponga a los rayos de fotocopiadora, a otras no, para al final mirar si eso tiene algún efecto sobre el recién nacido. Sería antiético. Pero sabemos que hay mujeres que en embarazo trabajan expuestas a esos rayos, otras no, eso se organizó de una manera natural y entonces el investigador lo que hace es observar qué sucede y mira en el tiempo qué sucede con las que estuvieron expuestas comparadas con las que no estuvieron expuestas. Y si se nos da una relación como esta, donde vemos que el grupo de los expuestos desarrolló más desenlaces, vamos a decir que ese factor de exposición está asociado con el desenlace. Entonces así pudiéramos coger irradiación cuando han estallado estas bombas atómicas en el mundo, se siguen esos pacientes y al cabo de 10, 15, 20 años sabemos si esos individuos desarrollan más o no desarrollan más cáncer que los que no estuvieron expuestos a esas mismas irradiaciones. Bien conocida por todos los que hemos estudiado en salud, la cohorte de Framingham, son unas personas que ya hoy incluso se está siguiendo la tercera generación, ya son los nietos de los primeros y ellos simplemente unos fuman, otros no, unos hacen ejercicio, otros no, unos se vuelven obesos, otros no, y se empiezan a comparar todas esas cohortes para ver cuáles son los factores que se asocian a enfermedad cardiovascular y de ahí es de donde sale nuestra escala conocida de Framingham y donde hemos identificado que las HDL y que las LDL y toda esa asociación. Entonces evaluamos la diferencia entre esos grupos y esto lo convertimos en un número para ver qué tantos expuestos desarrollan la enfermedad comparados con no expuestos y si esa división da mayor que 1, estamos ante un factor de riesgo. Entonces acá, ¿qué inconvenientes tenemos? Que nos sirven es para ensayar hipótesis de causalidad, no para confirmarlas. En la medida en que el estudio se haga mejor hecho, vamos a creer más o menos en él, vamos a creer más o menos en que sí hay una asociación entre un factor y un desenlace, pero nunca lo podrá confirmar. Son importantes porque al ser naturales, hacer cohortes naturales, vamos a conocer cuál es la incidencia real de esa enfermedad, vamos a conocer su historia natural e incluso podemos evaluar cómo los aspectos sociales la modifican. Exploran la asociación de un factor de riesgo. Ventajas, son confiables porque toda la investigación, toda la información se recoge de manera prospectiva, generalmente en un protocolo estandarizado. Nos permite evaluar variaciones cualitativas y cuantitativas. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba ahora de anticonceptivos orales combinados y cáncer de mama, se puede evaluar si sí o no están asociados, pero adicionalmente podemos ver si las mujeres que usaron una dosis inferior tienen menos riesgo que las que usaron una dosis superior. A eso se refiere las variaciones cuantitativas. Un estudio de cohorte siempre garantiza la temporalidad, es decir, garantiza que el factor de riesgo siempre precedió al desenlace. Y con una cohorte se pueden estudiar un factor y múltiples enfermedades. O sea, en la cohorte Framingham no solamente se evalúa el infarto, sino la enfermedad cerebrovascular, el daño renal, el problema de retina. Se pueden estudiar múltiples enfermedades al tiempo. Limitaciones, costos, porque esto es seguir a mucha gente durante mucho tiempo, limitaciones del tiempo, porque si estamos hablando entre la exposición a una irradiación y un cáncer, estamos hablando de seguimientos de 15, 20 años, si hablo de hormonas y cáncer, estamos hablando de esa cantidad de años. Hay problemas con el seguimiento y pérdidas que los pacientes, en este caso no son pacientes, los sujetos de investigación pudieran irse para otro pueblo, para otro país, decir que no quieren continuar en el estudio y eso afecta a los resultados. Lo último es que solamente se puede estudiar un factor, es decir, la cohorte inicial se divide en expuestos y no expuestos y múltiples desenlaces. Hay que dividirla múltiples veces para estudiar más de un factor. Hay ocasiones donde no es factible realizar estudios de cohorte, no es factible realizar ensayos clínicos, entonces tenemos que acudir a otro tipo de estudios. Entonces,
Vamos a hablar del estudio de casos y controles. En el caso y control les planteaba, de una población elijo unos pacientes que ya tienen el desenlace, casos, y los comparo contra unos que no tienen la enfermedad, sanos. Sanos no necesariamente, sanos entre comillas, porque lo que nos interesa es que no tengan la enfermedad en estudio. Entonces, si yo estoy evaluando infarto de miocardio, ¿a quién voy a buscar de control? Alguien que no tenga infarto de miocardio, pero esa persona pudiera ser una diabética. A esos casos y a esos controles nos devolvemos en el tiempo o acudiendo a la memoria, al recuerdo de ellos o a los registros que puedan existir en las bases de datos o en las historias clínicas para ver si estuvieron o no estuvieron expuestos en un pasado. Y nuevamente, la relación que se dé entre la proporción de individuos que expuestos que fueron casos y de los sanos que estuvieron expuestos, hacemos una división o una resta para concluir si esa exposición, ese factor está asociado o no asociado con la enfermedad que estoy estudiando. En este caso, vemos que por los casos expuestos hubo 4, en los controles hubo 2 expuestos, 4 dividido 2 da 2 o 4 menos 2 da 2, estamos viendo que hay una diferencia. Si la exposición no afectara este desenlace, tendríamos el mismo número en los 2 grupos. Entonces, estudios de casos y controles nos sirven para explorar, para evaluar una hipótesis de causalidad, pero no lo pueden confirmar. Acá se sucede lo contrario, podemos explorar la asociación de varios factores de riesgo. Es decir, tengo unos casos, unos controles y puedo simultáneamente evaluar diferentes exposiciones, diferentes factores. Entonces, en cáncer de mama, comparado contra no cáncer de mama, puedo evaluar los anticonceptivos, pero igualmente puedo evaluar el peso, el antecedente familiar, la talla, el índice de masa corporal, algún alimento que creyéramos que está asociado. ¿Cuándo utilizamos estudios de casos y controles? Cuando la enfermedad es poco frecuente. Entonces, si estoy hablando de voy a hacer una cohorte de individuos para ver quiénes desarrollan lupus, nos vamos a demorar toda una vida estudiando todo un departamento y nunca vamos a alcanzar el tamaño de muestra que necesitaríamos. Entonces, en esa situación, ¿qué hacemos? Casos y controles. Ventajas, es mucho más barato que los anteriores, la muestra es más fácil de coger porque son menos, es muy rápido, aquí no va a haber pérdidas. ¿Cuáles son las inmensas desventajas? Inmensas. Son muy susceptibles de sesgos, porque imagínense preguntándole a una persona hoy por lo que ella vivió hace 10, 12, 15 años, si tuvo traumas, si estuvo expuesta a un medicamento, si estuvo expuesta a un tóxico. La calidad de los registros, todos los que trabajamos en esto sabemos cuáles son las calidades de nuestras historias clínicas y cuando queremos ir a recuperar algo, resulta que a ese paciente en particular no le habíamos preguntado. Solamente se puede estudiar una enfermedad al tiempo, pero con varios factores y definitivamente no sirven para darnos la incidencia. Son muy frecuentes en la literatura, son difíciles de hacer desde el punto de vista escoger un buen control. El éxito de un buen estudio de casos y controles está en la elección del control adecuado porque se requieren ciertos requisitos. Tenemos una alternativa adicional en los estudios analíticos y es los estudios de corte, los transversales, los cross-sectional. Entonces estamos hablando de que podemos coger los individuos caso controles en el mismo momento del tiempo y lo podemos analizar de dos maneras. Los puedo evaluar desde si están expuestos y no expuestos y ver de ellos cuáles son casos y cuáles no casos. O puedo dentro de esa población escogerlos como casos y definir si habían estado expuestos o no expuestos. Voy a poner un ejemplo. Tengo personas infartadas. Infartadas, me voy para el hospital, busco todos los infartados, casos de infarto, todos los controles no infartados y, por ejemplo, les evalúo el perímetro abdominal para ver si estaban expuestos a un perímetro abdominal alto o no y hago esa relación.
Igualmente podría hacerlo desde los expuestos y buscar esos expuestos cuáles son de uno u otro grupo. ¿Cuál es el inmenso problema que tiene este tipo de estudio para evaluar causalidad? Si yo estoy evaluando hoy infartados y estoy evaluando el perímetro abdominal, me pudiera encontrar que los pacientes infartados tienen un perímetro abdominal inferior a los que a los que no están infartados, y pudiera concluir que tener un perímetro abdominal bien alto disminuye el riesgo de infarto. O lo que es lo mismo, decir que los individuos con menos perímetro abdominal se infartan más. Porque eso lo estoy evaluando en el mismo momento del tiempo. Es posible que esos casos, como desde hace bastante tiempo estaban detectándole sus médicos que tenían factores de riesgos para infarto, los hubieran puesto a hacer ejercicio, a disminuir, y por eso cuando yo mido la exposición en el mismo momento, me estoy perdiendo la opción de conocer que es que hace un año esos pacientes tenían muchísimo más perímetro abdominal y ahí fue donde se instauró el riesgo. Ese es el problema que tenemos con los estudios de corte transversal. Los utilizamos cuando apenas estamos generando las primeras hipótesis. Se utilizan para conocer la prevalencia, sirven para explorar asociaciones, nunca para confirmarlas, y son muy útiles para cuando enfrentamos enfermedades no conocidas. Por ejemplo, una situación de muy reciente aparición en la ciudad, cuando aparecen las enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Eso aparece apenas en el 2008 en nuestra ciudad y antes no sabíamos de su existencia. Entonces, en ese momento lo que uno hace es coger esos individuos y en un estudio transversal explorar a ver cuáles son los posibles factores que están haciendo que a unos se infecten por esa bacteria, otros no. Pero cuando ya hay más conocimiento, más madurez en el tema, hay que confirmar esos hallazgos o con estudios de casos y controles o idealmente con estudios de cohorte. Ventajas, los mismos de casos y controles, muy baratos generalmente. El tiempo es muy rápido porque es lo que se demora uno revisando historias, rápido porque está en registros y no requieren seguimiento. ¿Cuáles son las limitaciones? Ellos recogen todas las limitaciones que tienen los estudios de cohorte, que tienen los estudios de caso y control, y es que no pueden confirmar la causa, son susceptibles de tener sesgos. Entonces, con esto hemos visto los estudios que nos evalúan la causalidad, las asociaciones. Por último, solamente para recordar, teníamos los estudios descriptivos en los cuales estamos evaluando una sola población. No son despreciables los estudios descriptivos, aunque en algunas ocasiones los evaluadores, los lectores tienden a menospreciarlo, debemos tener claro que tienen una utilidad. Mejoran el conocimiento de un evento. Si yo sigo a un solo grupo de individuos, voy a ir conociendo qué va pasando con ellos en el tiempo. Sirven para clasificar las enfermedades, de ahí donde podemos decir que hay personas en estadio 1, 2, 3, 4 de cáncer por sus evoluciones. Nos sirven para conocer esa historia natural contra la cual nosotros confrontamos luego nuestras intervenciones. Cuando ya convertimos la historia natural en el curso clínico porque intervenimos, miramos a ver si realmente estamos modificando esa evolución. Describen factores de riesgo, o sea, cuando en un estudio descriptivo uno empieza a ver que es muy frecuente cierto factor, lo puede proponer, genera una hipótesis que luego se confirma con un estudio analítico. Son supremamente importantes desde el punto de vista de salud pública. Nos permiten hacer las vigilancias epidemiológicas con los cuales nosotros podemos dar directrices de cómo intervenir en salud, a dónde priorizar el recurso humano, dónde priorizar el recurso económico. En ese sentido nos sirven para planificar y administrar la salud de una población, sirven para elaborar normas y un tema que no hemos mencionado hoy mucho, que son las pruebas diagnósticas, se pueden implementar dentro de estudios diagnósticos. Entonces, terminamos con este tipo de estudio insistiendo en algo, no porque sea el último, no porque sea un estudio no útil para evaluar causalidad, por eso pasa a ser despreciable.
Lo importante es que sepamos darle la dimensión al mismo, cuándo nos va a servir, cuándo lo vamos a utilizar. Pero más importante con respecto a lo que vamos a seguir en el curso luego, conocer que, por ejemplo, no se puede, a partir de un estudio descriptivo, ir a plantear, ir a asegurar que hay un factor causal o un factor protector. Eso era lo que teníamos para esta charla inicial. Esto lo vamos a complementar con unos ejercicios aplicados en los cuales, a partir de unos resúmenes de casos de investigaciones, vamos a identificar cada uno de estos tipos de investigación, lo cual es muy importante para luego saber cómo hacemos un análisis crítico adicional de esa investigación. Muchas gracias por su atención.